que me enseñe los versículos o los capítulos que verifique exactamente lo que eso es, que la católica es la cabal. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Sabe lo que significa la palabra católica? No, exactamente, no. Por eso le pido la explicación. Católico significa universal. Universal. ¿Y por qué la Iglesia Católica se llama católica? ¿Aparece algún texto bíblico donde la Iglesia de Cristo sea católica? Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, Jesucristo va a mandar a sus discípulos y los va a mandar y va a decir la palabra clave que hace que usted y yo llamemos a la iglesia católica, iglesia católica. La iglesia significa, católica significa universal. ¿De dónde lo sacamos? Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. A los discípulos les habló así. Oigan. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan. Un mandato. Aquí está mandando a la iglesia. Le está enviando. Vayan. Esa iglesia comenzó con los 12 apóstoles. Pero es una iglesia católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Vamos a ver a dónde los mandó. Vayan, pues, y hagan a todos los pueblos. Todos los pueblos significa católica. Católico es un sinónimo de universal o de todos los pueblos. Entonces, cuando nosotros decimos que la Iglesia de Cristo es católica, significa que cuando Cristo mandó a sus apóstoles, lo mandó a todos los pueblos, a todo el mundo. Y se llama católica por el mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, cuando Él lo manda a todos los pueblos, sin duda que es una iglesia universal, católica. Y es entendible. El Dios en que usted cree y en que yo creo, ¿es un Dios solo para un grupito o para todos? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? Un Dios católico, yo no sé si es católico o no es católico. Ya le dije qué significa católico. Sí. Ajá. ¿Dios es católico? A la vista de ustedes, sí. No. A la vista de un diccionario, a la vista de la inteligencia, a la vista del estudio, si la palabra católico significa universal, sí. Pregunto, ¿Dios es católico? Sí. Dios es católico. Y el mandato de Dios a sus apóstoles es católico, universal. Claro está. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con las manos separadas? Que al no encontrar la palabra católico, dice, no existe la Iglesia Católica. Nosotros decimos, la Iglesia Católica sí existe, o sea, que desde el principio la Iglesia Católica recibió una misión. ¿Por qué se llama católica? Católica es la misión que recibió la Iglesia desde el principio, una misión universal. Vayan y hagan que todos los pueblos, el Dios de nosotros es un Dios católico. Jesucristo es católico, murió por todo, es católico. Si usted estudia la palabra católico, verá que no estoy diciendo mentiras. Pero católico, al hermano separado, le cae pesada la palabra. Pero sin embargo, aunque le caiga pesada, Jesucristo es católico, Dios es católico y la iglesia es católica, universal. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Y por qué yo digo que esa iglesia de Jesucristo es representada por Pedro o tiene como autoridad a Pedro? Porque cuando Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18, le dio la autoridad a Pedro y se la dio de varias maneras. Le dio la autoridad. Funda una iglesia y le da una autoridad. Vamos a escuchar cómo le da la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero, Cristo funda una iglesia.
Ahora vamos a ver el papel de Pedro. Aquí viene el papel de Pedro. Ya fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De aquí para adelante entra el papel de Pedro. Ponga cuidado. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Todavía no entra Pedro. Hasta ahora le está dando garantía. Fundo una iglesia que ni el diablo la podrá vencer. Si usted toma en serio esta palabra, quiere decir que la iglesia de Cristo, si esto es verdad, nunca dejó de existir. Ni el diablo la podrá vencer. La acaba de fundar y el diablo no la podrá vencer. Y el versículo 28 de Mateo, usted quédese ahí, Mateo 28, 20, lo dice de otra manera. Si aquí dice, yo fundo una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la funda, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Teológicamente, ¿qué significa? Que esa iglesia no la vence nadie. Pero que si no la vence nadie, es una iglesia que debe estar presente todos los tiempos y nunca dejó de existir. Y si dejó de existir en un tiempo, no es la de Cristo. Porque él dice en Juan 28, 20. ¿Qué digo? Juan, dime, Mateo. 28, 20. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y escuchen la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa iglesia no es una iglesia que existió y dejó de existir en un tiempo. Porque Jesús dice, el diablo no la podrá vencer y yo estaré, le doy mi palabra, que yo estaré con ustedes todos, miren, todos los días a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. No dice hasta que venga Constantino, como algunos dicen que Constantino es el que destruyó la iglesia, o hasta que venga Martín Lutero y funde los protestantes. Eso no lo dice. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando Jesucristo funda esta iglesia y le dice, el diablo no la podrá vencer, ahora le da responsabilidad a Pedro en esa iglesia. Escúchenlo. Yo te daré Aquí está. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. En esa iglesia que es terrena, hay alguien que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿La tiene Jesús? Ciertamente. Pero se la da a Pedro. Entonces entra en acción la persona de Pedro dentro de la iglesia que Cristo fundó, que el diablo no podrá vencer y que él estará en ella hasta el fin del mundo. Entra en acción. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero estar en esa iglesia que tiene la llave del reino. ¿Y qué significa la llave del reino? Que si yo estoy en esa iglesia que fundó Jesucristo y que le dejó a Pedro las llaves del reino, eso significa teológicamente Jesucristo le garantiza a los que vivan en su iglesia la entrada al cielo. O si no, ¿para qué le da las llaves a Pedro del reino de los cielos? Teológicamente significa la salvación para el creyente en Jesucristo está unida a la iglesia. Y la iglesia está unida a Pedro. Porque le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Segundo, ¿por qué entra en acción Pedro? Porque Jesucristo le da poder. Escúchenlo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Nadie puede negar que Pedro tiene poder. Y ese poder se lo delegó Jesucristo. Y si quieren pelear, peleen con Jesucristo, porque Él fue el que le delegó ese poder a Pedro. ¿Por qué? Porque Él quiso. Yo no estoy de acuerdo, ese es el problema suyo. Pero la Biblia dice que Jesucristo le delegó a Pedro la autoridad. Lo que ates, atado quedará en el cielo. Lo que desates, desatado quedará en el cielo.
Desde ahí viene la Iglesia Católica a la que ustedes y yo pertenecemos y no ha dejado de existir ni un día en la historia del cristianismo, ni un día. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué los hermanos separados no existían en el año 1000, si era la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no existían en el año 500, si era la Iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nadie la podrá vencer y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué yo tengo que estar en una iglesia que fundó Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, el que usted quiera, y no voy a estar en la iglesia que fundó Cristo y le dio el poder a Pedro, y a mí me consta en la Sagrada Escritura, que le dijo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Por qué yo no puedo estar en esa iglesia? ¿Por qué me tengo que ir a otra iglesia? Si Jesucristo le dio esa autoridad a otra iglesia, ¿en qué capítulo, en qué versículo le dio autoridad a esa iglesia? O donde Jesucristo dijo, cada uno puede fundar su propia iglesia. Y eso es lo mismo. No hay un capítulo, no hay un versículo donde dice que usted puede fundar otra iglesia o que Jesucristo dice eso es lo mismo. No lo existe.